través de cámara desde donde nos están acompañando. Zaragoza, España, Monteagudo, Navarra, bueno, acá la región de los Ríos, Valdivia, Zaragoza, Pelchiquín de la Comuna Ameriquina, 21 de mayo de Payaco también lo saludamos. De la Escuela Raúl León también. Buenas tardes. Nos habíamos saludado. Y también están llegando las últimas personas. Yo creo que vamos a ir dando inicio. Ya tenemos que han llegado. Vamos a pedir si nos pueden parar la música. Parece que hay un gesto para. Bien, nuevamente les doy la bienvenida a todos y todas. Buenas tardes a quienes nos acompañan desde Chile, buenas noches a quienes nos acompañan desde España. Hay de Argentina también hay alguien, me imagino que la hora es relativamente similar a lo que tenemos acá. Estamos muy contentos y contentas como equipo de la Escuela de Talentos Alta UACH de tenerlos a todos aquí presentes en este seminario que organizamos, que se llama Altas Capacidades en Contexto Escolar, Respuestas Educativas. El objetivo de este seminario, que está dirigido en general a los profesionales que trabajan en la educación, pero especialmente a nuestros coordinadores y coordinadoras de las escuelas que son aliadas de Alta UACH, queremos compartir algunas herramientas y algunas metodologías de trabajo para abordar el trabajo con los niños y niñas que tienen altas capacidades y que están dentro del contexto escolar, porque nosotros como programa trabajamos extracurricularmente, ¿cierto? Con una gran cantidad de estudiantes de toda la región de Los Ríos y también de Chiloé, pero extracurricularmente y fuera del horario escolar. Sin embargo, a veces estos estudiantes en sus escuelas, en sus colegios, en sus liceos quedan un poco desatendidos, o este tampoco es un tema tan conocido, tan abordado. Entonces la idea es poder entregar algunas herramientas para que dentro de los mismos establecimientos puedan trabajar con estos estudiantes y potenciar su desarrollo y también integrarlos dentro del curso en el trabajo educativo más cotidiano, ¿no? Así que bien, estamos muy contentos también de que estén varias de nuestras escuelas aliadas acá representadas a través de sus coordinadores y coordinadoras, como les decía, a quienes saludamos especialmente, también a directores y directoras de las escuelas, y un gran público también que se inscribió, que no necesariamente es directamente vinculado con nosotros, pero que estamos empezando a poquito también a relacionarnos con apoderados de la Asociación de Altas Capacidades de Chile, y todas las personas que también nos acompañan desde España, que es el país de origen de nuestra expositora del día de hoy, Ana Fuensanta Hernández, quien va a ser presentada a continuación por nuestra directora de la Escuela de Talentos Alta UACH, Lavinia Armashu, a quien le doy la palabra para que les dé un saludo y les presente también a nuestra invitada. Adelante, Lavinia. Muchas gracias, Cata. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quisiera saludar a los directores DAEM, directores de establecimientos educacionales, profesores, coordinadores de alta, directores e integrantes de los equipos de los talentos de escuelas de talentos de Chile, apoderados y a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, aquí estamos beneficiándonos una vez más de las bendiciones de la virtualidad, reuniendo profesionales de la educación de todo Chile, de España, México, Argentina, Ecuador y de otras partes del mundo. Agradecemos a todos por su interés en el tema y por estar presentes. Esperamos que instancias como la de hoy permanezcan incluso después de la pandemia, ojalá que así sea.
Bueno, para quien no sabe, Alta Watch es una de las 7 escuelas de talentos de Chile financiadas por el Ministerio de Educación y nosotros funcionamos bajo el alero de la Universidad Austral de Chile, en el sur. Nuestro foco son los estudiantes desde sexto básico a cuarto medio de establecimientos educacionales municipales. Y la modalidad de trabajo es de enriquecimiento extracurricular a través de cursos y laboratorios que los mismos niños y niñas eligen en base a sus intereses. Actualmente tenemos casi 500 estudiantes vinculados al programa. La idea de este seminario nace principalmente para dar respuesta a inquietudes, así como decía Cata, por parte de docentes de los establecimientos educacionales de donde provienen nuestros niños, niñas y jóvenes. Ellos han sido identificados como estudiantes con altas capacidades intelectuales o potencial de talento y participan en nuestro programa los días sábado. Pero ¿qué pasa de lunes a viernes en las clases regulares? ¿Cuáles son sus necesidades educativas y emocionales? ¿Cómo podemos responder a esto como docentes? Y también, bueno, lo otro, a través de la Red para Altas Capacidades en Chile, y en particular desde la Organización de Padres Abrazando el Talento, nos llegan cada vez más casos de niños y niñas que quieren retirarse del sistema de educación regular, al sentir que no encajan, al sentir que esta gran frustración de tener otro ritmo de aprendizaje y intereses distintos a los de sus compañeros, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para retener y desarrollar estos talentos? ¿Es necesario que se salga del sistema regular de educación o pueden permanecer y nosotros adecuar un poco los espacios para ellos? Bueno, esperamos tener algunas respuestas después de este seminario. Nos acompaña hoy Ana Fuensanta Hernández Ortiz, ya en una tercera instancia. Ana es doctora en psicología y pedagoga de la Universidad de Murcia, en España. Es diseñadora de programas y proyectos educativos, investigadora, ingeniera de la educación y directora del Centro Aventurina. Pero más que todo esto, es una gran profesional y una persona que transmite una gran energía positiva y entusiasmo. Ya van a ver. Y nos sentimos como escuela muy afortunadas de tenerla cerca. La instancia de hoy propone una parte teórica, un ejercicio práctico y el resto del tiempo la idea es de aprovecharlo como un conversatorio para aclarar todas las dudas que puedan surgir. Así que sin alargar más este momento, muchas gracias y dejo con ustedes a la doctora Ana Fuensanta Hernández Ortiz. Bueno, muchísimas gracias Lavinia, muchísimas gracias Catalina y sobre todo a todo el equipo Alta Watch que está ahí detrás, trabajando muchísimo por llevar esto adelante y ya llevamos un poquito de tiempo trabajando conjuntamente y para mí es un placer, es un honor estar aquí con vosotros y sobre todo pues compartir con Chile, compartir con España, que tengo mi corazón partido, como he dicho antes, entre los dos países y por supuesto con el resto de gente, de personas que están con nosotros esta tarde, esta noche y ya no sé si decir esta mañana. Así es que para mí es un placer genial. Y bueno, me ha hecho mucha ilusión porque parece que por ahí tengo hasta un alumno mío que dice que también soy su profesora y es un futuro profesor. Así es que adelante, vamos, que con mucha fuerza podemos salir adelante con este trabajo entre todos. Es muy importante el tema como vamos a tratar esta tarde, son las necesidades. El alumnado en general tiene unas necesidades cuando está con nosotros en el aula y estas necesidades hay que darle respuesta de alguna forma. Bien, voy a compartir con todos vosotros una pequeña presentación que he preparado pues para que sea un poquito más fácil de poder llevar a cabo y de entender. Vamos a hablar qué son las altas capacidades en el contexto escolar y sobre todo, lo que más me importa que es qué respuesta, cómo respondemos a sus necesidades en el aula. Y para eso es importantísimo centrarnos en qué paradigma cognitivo vamos a trabajar con las altas capacidades, porque dependiendo de esto es como vamos a poder dar respuesta a este alumnado. Para mí voy a hablar de lo que es el paradigma cognitivo que mejor da respuesta a este alumnado. Para comenzar tenemos que tener en cuenta qué recursos intelectuales tienen, qué aptitudes, y que hay unas aptitudes elevadas que están más elevadas que el resto de compañeros de la misma edad, y eso lo tenemos que entender como tal. Pero estos recursos intelectuales que tienen, los tenemos que siempre llevar
de la mano del rendimiento, de cómo se manifiesta conductualmente la inteligencia. Por lo tanto, si nos quedamos solamente con el paradigma del cociente intelectual, de solamente la inteligencia como algo fijo, como algo que nos va a dar un CI, que se supone que hay una cierta textualidad de que la OMS en su momento dijo que es un CI por encima de 130, tenemos que entender que la inteligencia no es solo eso. La inteligencia no es una masa conjunta en la cual vamos a tomar solo esa parte. La inteligencia es un conjunto de capacidades. Hay un montón de áreas que tienen que formar parte de esa inteligencia. De la inteligencia también forma parte la creatividad, como vamos a ver, que sobre todo es mi área y creo que es un área muy importante que nunca hay que dejar de lado. Y luego tenemos las emociones. Todo eso conjunto va a hacer a una persona inteligente, va a hacer una persona que sabe cómo llevar a cabo su rendimiento. Y ahí es donde vamos a ver cómo un alumno rinde. Ahí vamos a ver cómo es capaz de llevar a cabo toda esa capacidad, toda esa aptitud para poder mostrar su inteligencia. Con todo esto se trabajó, el autor es Castelló y Batlle, trabajaron sobre cómo podemos encontrar las altas capacidades, qué perfiles podemos encontrar de altas capacidades. Pues tenemos, por ejemplo, la precocidad, en la cual estamos hablando de los niños que son de primaria, niños pues hasta 9, 10 años, en los cuales, digamos, hay una precocidad, hay como esas aptitudes más elevadas que el resto, que se tienen que trabajar en el aula, que no se pueden dejar de lado, lógicamente no se tienen que sobreestimular, pero tampoco infraestimular. Hay que mantenerlas en un continuo para poder llegar a ese rendimiento que estamos hablando. Luego tenemos a los talentos simples, que según el modelo de Castelló y Batlle, y esto cambia un poquito según las comunidades autónomas, el percentil al que llega el alumnado es a un percentil de 95 en los instrumentos que se les pasan a ellos. ¿Y ahí qué podemos encontrar? Podemos encontrar talentos verbales, donde lógicamente su área fuerte va a ser todo el área lingüística. Talentos creativos, donde su fuerte va a ser la creatividad. La lógica, su fuerte va a ser toda la parte lógica. Los matemáticos y los talentos espaciales. Estos van a ser muy buenos, tienes muy buen rendimiento en todas las áreas que hemos hablado, pero no debemos olvidar algo muy importante, que pueden flaquear en el resto de áreas y ahí como profesionales tenemos que estar muy, muy atentos para poder llevar a cabo un buen equilibrio de todas las áreas. Luego encontramos los talentos múltiples, en los cuales, bueno, pues es la unión de varios simples, pues por ejemplo un talento matemático con un espacial, un verbal con un creativo, un lógico con un creativo, podría ser, ¿por qué no? No está reñido. Y luego vamos a encontrar los talentos complejos. Cuando pasamos las pruebas, que aquí en Murcia sobre todo es con el BADIG, vamos a encontrar que los percentiles tienen que llegar a 80 en las áreas que son, por ejemplo, la artístico-figurativa y el talento académico. ¿Y cómo medimos ese talento académico? Bien, pues son los alumnos que están por encima en las áreas verbales, en el área lógica y en el área de la memoria. Y por último, tenemos el perfil de superdotado, que no está bien definido como tal, ojalá cambiáramos esa denominación de superdotación, porque no son superpoderosos. Y muchas veces esta connotación les hace daño. Son personas gifted, son personas dotadas. ¿Qué ocurre con ellas? Que en todas las áreas van a llegar a percentiles de 75. ¿Qué ocurre con estos alumnos? Pues que a lo mejor, como dicen muchos docentes, no lo veo en el área académica o no lo estoy viendo en un área concreta, porque estos alumnos son buenos en muchas áreas, por lo cual tenemos que estar muy atentos a este alumnado porque son habilidosos y rinden muy bien en muchas áreas, más que en cualquier talento simple o talento múltiple. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que hemos visto estos perfiles, vamos a ver, ya, tenemos esto, y ahora, ¿qué hacemos? Aquí en España, la respuesta educativa en el aula le llamamos alumnado con ACNEAE.
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Como siempre, los títulos nos encanta hacerlo muy largos, yo lo sé. Pero vamos a quedarnos bien con el concepto. Son necesidades específicas de apoyo educativo a cada uno del alumnado. Es decir, vamos a ver cómo este alumno es para saber qué tipo de apoyo le vamos a dar. Y a partir de ahí, en cualquier centro ordinario, no hace falta ser un centro especial, sino en cualquier colegio, en cualquier instituto, lo que vamos a tener son medidas de carácter ordinario, que voy a explicar después. Vamos a tener medidas de carácter extraordinario y vamos a tener medidas de carácter excepcional. Esto según ley. Dentro de las medidas de carácter ordinario, tenemos que entender que son ajustes, unos ajustes que vamos a hacer en el mismo aula atendiendo a la diversidad conjuntamente con todo el alumnado. Y podemos hacer organizativos, metodológicos o bien curriculares. ¿Y aquí qué podemos hacer? Bien, pues tenemos propuestas de actividades que pueden ser de carácter interdisciplinar, entre varias disciplinas, en las cuales nosotros podamos conectar los contenidos de distintas materias y de distintas áreas. Podemos diseñar actividades que sean diversas, que tengan una gran amplitud, no cerrarlas solamente a un área en concreto o a un tema en concreto, que sean de libre elección también por parte del alumnado, y ahí también estamos fomentando el centro de interés de ellos, que puedan ser con distintos agrupamientos, que podamos jugar con individual, pareja, pequeño grupo, gran grupo, presentación de contenidos de distinto grado de dificultad a lo largo de toda la trayectoria del alumnado. También podemos hacer organizaciones flexibles de la clase, ¿de acuerdo? Adaptación de recursos y materiales didácticos, por ejemplo, a las TIC, que ahora pues son muy utilizadas, y podemos también fomentar en los alumnos el que las tecnologías no solamente son para el ocio, sino también son para el trabajo, y la adecuación de todos los procedimientos y de todos los instrumentos que tengamos para la evaluación del alumnado. Con esto, ¿qué podemos hacer? Si hablamos de agrupamientos, que es lo que he dicho antes, bien, cuando nosotros decimos vamos a agrupar alumnos, ¿qué significa? Que podemos tener una gran flexibilidad a la hora de formar los grupos, y que estos grupos pueden ser o bien grupos fijos o bien que los hagamos temporales. Primero podemos hacer un gran grupo o un grupo de 4 o 5 alumnos y que esos alumnos vayan rotando entre ellos. Luego podemos tener incluso en el mismo aula un grupo para trabajar de una manera y que luego ese grupo se subdivida en parejas e incluso que lo hagamos de manera individualizada, ¿vale? Por lo cual, lo que vamos a hacer es favorecer tanto la motivación como el rendimiento. Y además vamos a trabajar algo que es muy importante, la interacción social. Y por eso que vaya compatible a la filosofía que queremos seguir del sistema igualitario y comprensivo del sistema educativo. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos trabajar? Ya sabemos la teoría y ahora, ¿qué hacemos en la práctica? Yo soy un docente y resulta que, claro, en mi aula pues tengo alumnos que me han dicho que puede ser un posible altas capacidades, pero todavía no tengo la evaluación. Parece que sí veo a ese alumno que es un talento académico, le va muy bien, pero está flojeando, pero a la misma vez tengo alumnos con dificultades también. A lo mejor tengo alumnos con doble excepcionalidad, tengo alumnos con dislexia, alumnos que más o menos van bien, pero también necesitan un apoyo. ¿Y cómo hacemos para trabajar con toda esta gran diversidad? Bien, una de las metodologías que mejor han funcionado y que funciona en el aula son las inteligencias múltiples. Como sabéis, Gardner estuvo trabajando con esta base y tenemos, bueno, actualmente creo que va por unas 8 inteligencias porque ha introducido la inteligencia existencial y espiritual, en la cual se quiere trabajar un poco pues el quién soy, cómo soy y dónde me encuentro en este gran mundo que tenemos. Y luego, como otra metodología también, podemos trabajar la creatividad y a la misma vez las emociones a través de los sombreros de copa, el juego de los sombreros de copa, en el cual todos los alumnos van a recibir un sombrero de un color diferente. Este tipo de color lleva un pensamiento. Por ejemplo, el que tiene el sombrero rojo
es una persona muy romántica, es una persona muy exaltada, muy emocional. El que lleva el sombrero azul es más neutral. El que lleva el sombrero verde es una persona que piensa más en la forma más de números. Entonces, cada uno de los sombreros lleva una forma de pensar. ¿Cómo podemos jugar con esto en el aula y trabajando en grupo? Pues es fácil, porque cuando estemos con todo el grupo de alumnos y sabemos cómo son cada uno de ellos, podemos cambiarle los sombreros y eso va a producir un pensamiento diferente al que están acostumbrados. ¿Qué vamos a potenciar? Empatía, flexibilidad cognitiva, que nos viene muy bien para trabajar las funciones ejecutivas en el aula. Otro también de las metodologías que funcionan muy bien en el alumnado en general es el ABP, ¿vale? Aprendizaje basado en problemas, en el cual, bueno, pues tenemos que analizar escenarios, el problema en el escenario. Tenemos que realizar una lluvia de ideas, por lo cual estamos trabajando la creatividad. También un listado con lo que yo conozco y cómo le puedo dar respuesta, con lo que no conozco y tengo que encontrar y tengo que poner en común con el resto. Hacemos una lista para saber cómo resolvemos el problema, por lo cual ya estamos trabajando también la investigación. Y aquí estamos animando a todos los alumnos a poder trabajar de manera conjunta. Y algo que a mí personalmente me ha ido muy bien de trabajo es el aprendizaje basado en retos. Es parecido, pero siempre se le plantea retos al alumnado. ¿Qué ocurre con el alumnado de altas capacidades si trabajamos con retos? Que a la misma vez trabajamos el pensamiento en crecimiento. No nos quedamos en un pensamiento fijo, sino que nos quedamos en que el alumnado no tenga ese miedo, esa frustración a si hago esto me equivoco, ya no lo voy a decir, sino que ya estoy alentando al alumno a que vaya un pasito más allá y sobre todo a que nos equivocamos, pero tenemos un camino para poder trabajar y para poder mejorar, ¿vale? Bien, cuando hablamos de agrupamientos, como os he dicho, tenemos el trabajo por equipo, que puede ser colaborativo o cooperativo. Y aquí tenemos que tener muy claro como docentes ¿qué vamos a trabajar con el alumnado? Si trabajamos por equipos, tiene una metodología. Tengo que estar muy atento a que todos trabajen, a que no sean más o menos de unos 3, 4 alumnos por grupo. Si estoy trabajando de manera colaborativa, tiene que ser en el mismo momento y todos aportan. Si es cooperativo, cada uno va a ser como el profesional de esa área y tiene que explicarle a los demás. Por lo cual, no solamente es trabajar en equipo, que es lo que muchas veces se hace de trabajar en grupo, sino que trabajar en equipo conlleva saber qué roles lleva cada uno, quién es el líder, cuántas reuniones se han hecho, digamos, cómo se van dando las tareas y cada uno qué va entregando y cómo va trabajando. Y por último, lógicamente, el trabajo en equipo se evalúan entre ellos y a la misma vez evalúa el profesor. Como hemos dicho, además de ese trabajo en equipo, luego podemos trabajar por parejas y por último, de manera individual. Entre las metodologías que podemos trabajar en un aula ordinaria, sin hacer ningún tipo de medidas, simplemente pues conociendo un poquito cómo son nuestros alumnos, por retos, basado en problemas, inteligencias múltiples, usando la gamificación, el flipped classroom, design thinking, aprendizaje acercando a la comunidad, y este viene muy bien sobre todo para los niños más pequeños, y el modelaje o con profesionales. Y por último, ¿qué herramientas, qué recursos uso? Bien, pues herramientas técnicas de creatividad para empezar a motivar, para que el alumnado cuando está trabajando con nosotros se sienta cómodo, se sienta bien. Luego podemos trabajar con las TIC y con las TAC. Simplemente son las tecnologías para aprender. Cuando hablamos de TAC, hablamos de tecnologías para aprender y para comunicarnos. No solamente que sean de la información, sino también para saber cómo vamos a trabajar esa información. Porque sabemos que Internet es un río gigantesco, podríamos decir un océano de información que el alumnado se pierde si lo dejamos solo. Por lo tanto, ¿cómo les enseñamos a buscar en Internet? ¿Qué necesitan conocer? Y esa información, ¿cómo la van a trabajar? Luego los recursos humanos, profesionales, ¿cuántos profesores tengo por aula? ¿Cuánta posibilidad tengo de reunirme con todos mis compañeros y poder establecer un plan, una programación anual en la cual cada uno sepa cuándo tiene que entrar al aula, cuándo tiene que salir,
qué contenido se le va a dar, trabajar la psicología positiva y la educación emocional para el alumnado con altas capacidades y para todo el alumnado en general. Es muy importante trabajar actualmente estos dos términos, ¿de acuerdo? Así es que, bien, os voy a dar a conocer pues, un proyecto que nosotros hemos hecho en Aventurina y que se puede extrapolar a las aulas, ¿de acuerdo? Para conocer, por ejemplo, la ingeniería y el arte a través de la historia, y lo hicimos de Occidente y de Oriente. ¿Qué hicimos aquí? Plantearnos las edades de los alumnos, trabajamos multinivel, y lo que hicimos es plantear la historia, pero metiendo todas las inteligencias múltiples y los contenidos de cada una de las asignaturas. Por lo cual, lo que hacíamos, pues mirad, aquí tenemos a los primeros niños, hicimos pues sus elefantes, con los robots, se movían, tenían que salir a cazar, porque comenzamos en la prehistoria para que ellos tuvieran esa vivencia de la prehistoria, para que supieran cómo tenían que salir a cazar, qué animales podían encontrar, cuando estaban en una cueva, lo estuvimos haciendo con papeles para que estuvieran más metidos en ese momento, cuando estaban dentro de las cuevas le pasamos ya a la época pues, más avanzada, el neolítico, cuando tenían que hacer sus propios cuencos, sus propios platos, ¿vale? Aquí, pues las pinturas rupestres que se pueden hacer en las cuevas. Luego, por ejemplo, pues cómo diseñar un lugar para poder vivir, en la cual pues lo hacían con piedras, con tierra, o sea, si veis son materiales normales que ellos pueden trabajar y que son fáciles de adquirir. Y con esto parece una tontería, pero cuesta hacer todos estos nudos, todos estos planteamientos, cómo se tiene que hacer la estructura, y le estamos enseñando que, fijaros, estamos enseñando casi todas las asignaturas, les estamos enseñando matemáticas, les estamos enseñando pensamiento lógico matemático, les estamos enseñando a cómo en la espacialidad, cómo poder ellos hacer algo para poder llevarlo a ese rendimiento que estamos hablando, que no se quede en la teoría, sino que realmente nos vayamos al rendimiento. Luego, como habéis visto, hemos dicho que hemos trabajado la historia de Oriente y de Occidente. Bien, como siempre, la historia de Occidente pues se sabe mucho. Ellos optaron por la historia más de Oriente. Los mayores eligieron más la zona de Asia, de China, y los pequeños utilizaron más la zona de pues, Australia, conocer cómo eran, y a partir de ahí pues hacíamos las pinturas de la zona de Oceanía, de cómo empezaban a hacer todos su historia, sus dioses, pero a la misma vez trabajábamos con Asia, con China, con Japón, a la hora de los combates, de todas las dinastías que iban pasando, cómo trabajar con las manos, que lo necesitan, y luego, bueno, como veis aquí ya habíamos pasado, habíamos avanzado en la historia, e estuvimos trabajando con plastilina, pues hacer un arco, ¿vale? Y que no se nos caiga, y poner la pieza clave. ¿Y cómo hacemos esto? Y esto eran los pequeños, ¿eh? O sea, hicieron un gran trabajo y además lo mejor que se ayudaban entre ellos. Como veis aquí, pues vamos avanzando en la historia, vamos trabajando pues algunos inventos también de Da Vinci, la pintura. Aquí estoy más en la actualidad, trabajando con píxeles para saber cómo se puede llegar a hacer un píxel, un trabajo muy pequeñito y que necesita de mucha habilidad, ¿vale? Y sobre todo, no nos olvidemos de cómo trabajamos la creatividad de las emociones. Y para eso tenemos el trabajo con emociones a partir de cuentos, a partir de que ellos incluso, como veis aquí abajo, hicieron en un colegio los monstruos en los cuales ellos iban hablando científicamente de lo que eran sus emociones. Con lo cual creábamos el cuento científico de qué son las emociones, pues tanto para niños de infantil como niños de primaria. Y luego nosotros hicimos, como Aventurina, nuestro cuento, en el cual trabajamos las emociones que llamamos negativas, que no son buenas o malas, sino esas emociones que son un poquito más incómodas para nosotros o desadaptativas, que son la tristeza, que son el miedo, la ira, y cómo poder afrontar esa frustración que a muchos niños les ocurre en el aula. Como veis aquí, hicimos un taller con todos los alumnos en el patio, utilizamos lógicamente el día del libro, para que ellos se dividieran por grupos, tuvieran sus líderes, crearan unos la parte de diseño de sus propios cuentos y los otros la historia.
Lo bonito de esta actividad es que los que proponían la historia tenían que ir luego y contárselo a los que hacían el diseño, para que fuera conjunto el cuento y supieran qué imágenes poner y qué iba a decir cada uno de los personajes del cuento y cómo iba la historia. Así es que este es uno de los trabajos que también se puede llevar a cabo de manera ordinaria en todo el aula. Pasamos a las medidas que hablamos de carácter más extraordinario. Estas medidas lo que tratamos de hacer es enriquecer las experiencias que cada alumno va a llevar a cabo en el aprendizaje, ¿de acuerdo? Por lo cual vamos a ver estrategias y qué tareas podemos diseñar para que con la supervisión y el asesoramiento del profesor el alumno pueda ir aumentando ese nivel de conocimiento que necesita. Aquí, en estas medidas, podemos ampliar, podemos investigar, podemos profundizar sobre los temas y sobre todo los que están relacionados con las aptitudes en los que sobresale la capacidad de cada uno de los alumnos, ¿vale? E incluso del resto de los compañeros que tenemos. Y sobre todo lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que lo que vamos a tratar con estas medidas, o lo que quieren estas medidas, es personalizar la enseñanza. Eso que es difícil, lo sé, es complicado, pero lo que se pretende es que cogemos la programación que tenemos estandarizada y la vamos adaptando a las características de cada uno de los alumnos que tenemos. Volvemos otra vez, ¿cómo podemos trabajar? Con las TIC, con las TAC, y aquí vamos a enseñarle a los alumnos cursos online para que ellos solos puedan ir profundizando en las áreas. Vamos a buscar web interesantes para que ellos puedan trabajar, puedan hacer esas investigaciones que quieren hacer. Vamos a promover, por ejemplo, rincones de investigación y de profundización. Y también, en estas medidas, llevamos a cabo los talleres. En estos talleres, ¿cómo podemos trabajar? Bien, pues son muchas alternativas que podemos tener para que con el currículum con el que tenemos que trabajar podamos enriquecerlo, ¿de acuerdo? Por lo cual vamos a tener programas extracurriculares, programas de ampliación curricular, es decir, a partir del currículo que tenemos, vamos a ampliarlo, vamos a ver qué más contenidos podemos dar, pero no en cantidad. Es decir, no si un niño es bueno en matemáticas y le gusta hacer sumas, le vamos a dar muchas hojas de sumas para que, como ha terminado muy rápido, lo va a hacer. No, se trata de ampliar, profundizar, es decir, de dónde vienen las matemáticas, cuántos conocimientos hay dentro de las matemáticas, qué es la geometría, y podemos ir investigando a partir de eso. Y luego el enriquecimiento instrumental. Es importante y es muy lo que más se necesita es la adaptación curricular individualizada y que además la podemos hacer de enriquecimiento y o de ampliación. Podemos o bien enriquecer o bien podemos ampliar. Cuando hablamos de ampliación curricular, pues podemos incluir objetivos, contenidos que sean superiores incluso a lo que el alumno está dando o en el nivel en el que está. No se separan de su grupo de iguales y pueden seguir en la misma aula, pero con un currículo que está más especializado para ellos. ¿Cómo lo podemos trabajar? Pues os voy a dar algunas pistas. Por ejemplo, adaptaciones curriculares que no son significativas. Tenemos que podemos hacer en tiempos, en metodología, en las actividades, en las técnicas y en los instrumentos que utilizamos de evaluación. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bien, con trabajos de profundización sobre contenidos que están dando de la misma clase. Podemos introducirlos en una web quest sobre sus propios centros de interés y a partir de ahí trabajar lo que tengan un poquito más bajo y luego hacer con ellos clases al revés para que nosotros a través de una web o de vídeos o de indicaciones que le vamos dando, ellos vayan trabajando, vayan contestando preguntas y a la misma vez puedan ir ampliando. Y por supuesto luego tenemos las adaptaciones curriculares que sí son significativas, en las cuales ya sabemos que tenemos que transformar el currículo. Y aquí tenemos que o priorizar o adecuar o también a veces introducir o eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación. ¿De acuerdo? También podemos hacer otra cosa. Si no queremos, por ejemplo, eliminar objetivos o no queremos priorizarlos, podemos cambiar la temporalización de los objetivos y de los criterios de evaluación.
Y por último, también podemos hacer que los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación puedan ser de otro curso y que podamos tener esa ampliación curricular. ¿De acuerdo? Bien. Adaptaciones curriculares no significativas. Os voy a dar algunos ejemplos que nosotros hemos puesto en práctica. Pues, por ejemplo, hicimos el rincón de la ingeniería y aquí, también multinivel, los alumnos de diferentes edades iban trabajando pues, a partir de palitos y ver cómo podían subir una estructura. Aquí tenemos, pues como veis, hicieron un puente con esos palitos de lado. También teníamos el rincón de la lingüística a través de un kamishibai, en el cual ellos iban comunicando e iban haciendo un cuento, incluso hasta para los más pequeños, que fue una experiencia muy bonita. Para los más grandes trabajábamos pues la robótica, en el cual tenían que hacer circuitos y ver cómo programar el robot para que pudiera pasar por todo el circuito. Y para los más pequeños pues trabajamos también con los robots y sobre todo pues con el arte, con ver un poco cómo iban trabajando, cómo podían ellos programar y mover el robot para tener ese primer acercamiento a la robótica. Porque lógicamente todo el mundo habla de robótica, de programación. Nosotros hemos hecho varios cursos con los niños de programación, de robótica, pero el primer acercamiento a un robot tiene que ser de manejo, de que los niños vean qué hace ese robot. Luego vamos a la programación, porque la programación no le gusta a todos los niños, no es algo óptimo para todos, por lo cual sí, el que le gusta lo va a hacer muy bien y va a estar todo ese tiempo preparando esa programación, pero no es para todo el alumnado. Luego también, como vemos, hicimos el rincón del pinball, también con los alumnos más grandes, el taller de pixel art para que pudieran trabajar en el espacio, en todo lo que es pues algo tan simple como la parte ofimática de la informática, ¿vale? Trabajar con un Excel, por ejemplo, y saber que un Excel sirve para algo más que pues para hacer una suma o para poder hacer una operación, que si ya saben eso está genial, ¿eh? Porque yo tengo alumnos que todavía hacer una carpeta en el ordenador como que no lo entienden muy bien qué es una carpeta o qué es un archivo. Entonces también podemos trabajar, por ejemplo, con páginas como la que tenéis aquí, una página, una web quest, en el cual se le hace del espacio y se le van mostrando actividades que el alumnado puede ir haciendo en casa tranquilamente, en el cual se le van subiendo tareas y se le va subiendo vídeos que ellos pueden ir visionando. Y luego tenemos otras actividades, por ejemplo, como son pues trabajar con diseño gráfico o incluso trabajar con la electrónica. Transformar un simple móvil pues en algo más que no sea un móvil y que nos sirva pues para ver las pequeñas moléculas que hay en una fibra o cómo se puede ver algo más aumentativo, ¿vale? Como veis aquí en el colegio, estuvimos trabajando en un aula, sabíamos que habían alumnos con altas capacidades que les gustaba la programación y estuvimos trabajando con ellos, hicimos también un juego con los planetas en el ámbito científico y luego estuvimos también haciendo juegos en los cuales ellos diseñaban su propia aula, su propia isla y tenían que saber cómo sería su juego favorito. ¿Qué es importante con el alumnado de altas capacidades cuando estamos trabajando estos aspectos? La planificación. Necesitan saber cómo planificarse, qué tiempos tienen, cómo van a trabajar y también trabajamos con ellos, pues por ejemplo, la parte de la psicomotricidad fina para poder mejorar esa parte, ese apartado de la psicomotricidad. Aquí, como veis, también preparamos otra de las actividades para ellos, fue de inteligencias múltiples, en el cual había una tienda, tenían todos los elementos, pero tenían que ir pasando por cada una de las inteligencias en las cuales cada uno tenía que desarrollar y aportar lo que mejor sabía para beneficiar al equipo, para poder transformarlo en dinero que creamos nosotros y poder cambiarlo por herramientas que luego iban a necesitar para la prueba mayor. El rincón de arquitectura, en el cual trabajamos pues todo Grecia, con todos las arquitecturas que querían hacer de sus templos, siempre fijándonos en hacer un proyecto, en hacer el plano y en saber qué tipo de arquitectura querían llevar a cabo. Y por último tenemos las medidas de carácter excepcional. Estas medidas, como la palabra lo dice, podemos hablar que son de flexibilización.
¿En qué consisten? Pues en el que el alumnado, por ejemplo, vaya a algunas asignaturas. ¿Y qué tenemos? Pues cuando el alumnado presenta niveles académicos o de una competencia curricular superior a la de su grupo de referencia. La medida más común que conocemos de flexibilización es la aceleración, es decir, el alumno sigue un programa mayor al que debería ir por su edad que el resto de los compañeros. Por lo cual hay una reducción en la duración de su escolarización. Es importante saber que el alumno se adelanta del nivel para ofrecerle sobre todo algo que es muy importante, que es el contexto curricular que sea más adecuado para sus capacidades, para su nivel y para su ritmo de aprendizaje. Por eso la flexibilización se conoce también como aceleración. Y esta es una medida que es importante tenerla en cuenta. Hay alumnos que necesitan de esta medida y hay alumnos que no, pero hay que contemplarla, hay que tenerla siempre presente. Y sobre todo, saber si el alumno está preparado para dar el paso a esta aceleración. Si está preparado, si nosotros tenemos preparados al resto de alumnos, si sabemos cómo trabajar conjuntamente y cómo hacer esta aceleración, es un éxito. Si el alumno no está preparado, si no estamos preparados, si no lo sabemos, si no tenemos la formación, la aceleración podría no ser un éxito. Bien, eso digamos es la norma, lo que tenemos, con lo que podemos jugar, con lo que podemos plantearnos, y luego tenemos otras respuestas también para ellos que estarían un poquito más fuera de lo que es el apartado curricular. Otras estrategias, pues sobre todo implementando siempre las emociones y la creatividad como una regla que ya os pongo así como súper importante para trabajarla de manera transversal a todas las actividades que vayamos a hacer con ellos. Podemos hacer un programa de estudios independientes, ¿vale? Para poder trabajar otras actividades fuera del currículo. Podemos hacer talleres, convocatorias, grupos con alumnos para trabajar, competiciones de ajedrez, olimpiadas de todo tipo, estudios especializados de música en conservatorios, escuelas de música. Aquí nosotros lo tenemos contemplado y los horarios con los institutos pues se van adaptando también a este tipo de alumnos. Los programas con mentores para poder trabajar con alumnos que puedan ayudar a otros alumnos a trabajar. Bachillerato trilingüe, bachillerato internacional, cursos, charlas, etc. Así es que tenemos un amplio abanico para poder trabajar. Es difícil, pero no imposible, y es importante saber que tienen derecho a que nosotros le demos una respuesta a sus necesidades. Son alumnos que, bueno, pues yo siempre he escuchado que se pueden aburrir, otros que no. Hay algunos alumnos que van a ir muy bien, se van a adaptar muy bien al sistema, otros no, pero hay que darle cobertura a todos. Y sobre todo ponernos las gafas del yo sí lo veo. No lo veo porque un alumno no me saca todo 10, no es que este alumno se está aburriendo pero porque es un gandul. No es eso, vamos a ver, vamos a ir un poquito más allá de nuestros alumnos y como dice la ley, vamos a ir a saber qué necesitan, qué le podemos dar. Y sobre todo, lo sé, los recursos no son satisfactorios, nos faltan recursos. Pero si entre todos hacemos más fuerza, vamos a ver si podemos conseguir esa fuerza para estos recursos. Bueno, pues he terminado mi parte de teoría y lógicamente a mí siempre me encanta poner una propuesta de trabajo pues para todos vosotros. Nosotros hemos llevado a cabo esta propuesta, ¿vale? No es algo que yo de momento esta tarde o en otros días me haya inventado, no, nosotros lo hemos llevado a cabo y os voy a dar la solución después de que vosotros trabajéis en esta propuesta. Os propongo trabajar por retos, con enigmas y misterios para que podáis resolver. Y de lo que se va a tratar es que ahora, pues mis queridos compañeros van a hacer grupos y vamos a trabajar en estos grupos y vamos a ver cómo podemos desarrollar para los alumnos, a partir de todo lo que hemos visto, actividades. ¿Cómo podemos llevar a cabo estas actividades a un grupo de alumnos atendiendo a la diversidad, sabiendo que tenemos alumnos con altas capacidades, con distintos perfiles y saber qué vamos a hacer? Mira, el tema,
Han secuestrado a un personaje famoso, por lo cual tenemos que elegir qué personaje famoso de la historia vamos a hacer. Y tenemos que descubrir quién es. Lógicamente, el alumnado tiene que descubrir qué personaje va a ser. ¿Pero se lo vamos a poner fácil? No. Vamos a trabajar con las asignaturas. Vamos a ver qué podemos utilizar de cada una de ellas. Vamos a incluir las inteligencias múltiples. Vamos a trabajar como que el alumno, los alumnos a los cuales nosotros vamos a hacer esta programación, fueran un equipo de detectives. ¿Qué herramientas le tenemos que dar? ¿Qué les tenemos que decir para trabajar? Vamos a hacer un planning, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a planificar esto. Vamos a ver qué recursos vamos a utilizar, atendiendo a la diversidad y trabajar con la creatividad y las emociones. Lo vamos a dejar ahí y ya lo he hablado con mis compañeros de Alta Watch, vamos a dar pues unos 10 minutitos para que en grupos lo podáis hablar, lo podáis discutir y después pues un grupo, por ejemplo, lo ponga en práctica, nos diga qué han visto ellos y cómo lo podrían trabajar a partir de esto. ¿Os parece? ¿Sí? Sí, a ver, gracias Ana por tu interesante exposición y antes de pasar al trabajo grupal, nos gustaría corroborar de que hayan quedado claras las instrucciones para todos. Algunos nos avisan que no van a poder participar porque están en situaciones que, no sé, sin audio o por situaciones así, entonces no todos van a poder estar en estos grupos o estar activamente. Cata, propongo que igual se vayan a los grupos y que puedan enviar mensaje por el chat o por lo último que vayan escuchando. Pero que sí se vayan juntando al grupo. Sí, porque son grupos amplios, en todo caso todavía hemos pensado alrededor de 10 a 11 personas por grupo, entonces ahí los que puedan estar más activos y los otros a lo mejor pueden escuchar o participar desde el chat, pero sí quiero corroborar de que esté bien clara la instrucción. Entonces, ahí no sé si hay dudas desde el público antes de pasar a los grupos sobre lo que hay que realizar en la actividad. ¿Alguien tiene? Al parecer está todo claro, porque lo que decían por el chat. Así que si hay alguna observación, si no, les va a llegar una invitación ahora a unirse a la sala grupo. Y nos vemos después para ver cuál es la solución que nosotros también dimos, cuál dais vosotros y también pues para que después podáis preguntarme y podamos poner en común todo esto que hemos hablado. Entonces, tal vez hacer un rápido repaso de la instrucción para que quede bien claro. Dale. ¿Vale? A ver, nos juntamos, trabajamos con todas las asignaturas a partir de lo que hemos dicho. Ha desaparecido un personaje de la historia y el alumnado va a tener que descubrir qué personaje es. Para eso nosotros vamos a ver cómo vamos a programar toda la actividad, pero necesitamos trabajar con todas las asignaturas, incluir las inteligencias múltiples, saber cómo vamos a trabajar en equipos, si vamos a trabajar colaborativo, cooperativo, cómo trabajarían los detectives y cómo nosotros le diríamos a los niños qué es ese grupo de detectives, cómo haríamos un planning, en cuánto tiempo, en qué sesiones lo haríamos, qué recursos necesitamos y sobre todo atender a la diversidad y trabajar creatividad y emociones. Eso tiene que estar incluido dentro de las actividades que vayamos a hacer. ¿Vale? Bien, gracias Ana. Entonces vamos a pasar a la formación de los grupos. Sí, ahora les va a llegar un aviso para unirse a un grupo. Por favor, acéptenlo. Desde ahora ya. Bien, nos estamos reincorporando al grupo completo. Van llegando de a poquito, así que vamos a esperar que se vayan sumando todos los que estaban en los grupos reducidos antes de dar paso al diálogo con Ana.
Bueno, la verdad es que tengo que dar la enhorabuena. Estaba viendo ahí todos los grupos, iban dando muy buenas ideas. Hemos puesto en marcha todas las neuronas esta noche, hemos calentado motores, hemos puesto al máximo la creatividad, así es que la verdad es que enhorabuena, ¿eh? Muy bien, un buen trabajo, me ha gustado y todas las aportaciones, todo lo que se trataba de hacer, muy bien entendido todo, así es que muy contenta. Así es, entonces ahora vamos a dar un espacio de diálogo. No sé si es que hay algún grupo que nos quiera comentar cómo les fue. No vamos a dar la palabra a todos los grupos porque son varios y si no se nos va a ir el tiempo completo, pero tal vez un grupo o alguna persona quiera comentar y ver qué fue lo que resolvieron, tal vez cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentaron al hacer este diseño de la actividad propuesta por Ana, y también una vez que trabajemos primero esta actividad que propuso Ana, terminado aquello, podemos dar espacio también para cualquier duda y pregunta que puedan hacerle a nuestra invitada en relación al trabajo con niños, niñas y jóvenes con altas capacidades en el contexto escolar. Así que también tenemos tiempo considerado para eso. No sé si alguien nos quiere compartir cómo estuvo la realización de la actividad, si es que pudieron resolverlo, si es que se enfrentaron a algún desafío o problema al resolver lo propuesto. Bueno, Ana estuvo con ustedes. La Kenita. Ya. Hola. Mire, nosotros tuvimos un grupo con varias colegas que resultó un trabajo muy, muy entretenido y muy enriquecedor. Sí. Porque todas aportamos, fue muy entretenido. Lo que nosotros primero pusimos de acuerdo, chuta, ¿qué personaje le ponemos? Descubrimos un personaje, pero vimos que todas éramos chilenas, así que ya dijimos Manuel Rodríguez. Entre todas, se nos ocurrió. ¿Y qué hicimos? Buscamos cómo relacionarlo primero, cómo podríamos relacionar este personaje con cada una de las actividades, perdón, de los sectores, lenguaje, matemáticas, todos. Primero pensamos eso, pero después lo replanteamos. Como que dimos vuelta a la cosa y decidimos hacer un trabajo donde nuestros niños tenían que descubrir durante una semana de trabajo el personaje incógnito, pero cada sector, cada profesor le iba dando pistas. Pero le iba dando pistas de diferentes formas. En lenguaje, una estrofa de un poema, en música, un verso de una canción, otro profesor en la historia, por ejemplo, le da mire, este señor nació entre tal y tal parte, esta podría ser su biografía, y hicimos que ellos, al juntar todas las pistas, pudieran descubrir este personaje, pero además pensamos que nuestros niños se tenían que ir viendo, porque el desafío era semanal, le pusimos un tiempo, y ellos tenían que ir viendo día a día. ¿Cómo me fue hoy? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo hice? Hoy le avancé con las pistas, no avancé. ¿Qué desafío me queda para mañana? Y ahí tratamos de que todos, como el trabajo en equipo, también vimos lo de las emociones, cómo vamos pasito a pasito, y tratamos de que todo el curso se involucre en el proceso. Eso, no sé, colega, si algo se me escapó. Mi grupo, que por favor nos ayude. Pero la idea era que día a día iban teniendo desafíos, cosa de que el viernes ellos consigan descifrar con todas las pistas que tuvieron que buscar, porque por ejemplo, si le dieron el poema, ellos tenían primero que nada, para poder seguir avanzando, descubrir cuál era el poema. No era que, dice algo así, yo me lo imagino. No, tenían que cumplir su misión. Si era la canción, ellos tenían que ir y buscar la canción para relacionarla. Si era una biografía, ellos tenían que buscar cuál era la biografía, de quién estamos hablando. Y en cada sector tratamos de buscar de que ellos vayan acercándose al personaje. Bien, muchas gracias María Eugenia por compartirnos el trabajo que ustedes hicieron. Yo creo que cada grupo resolvió de manera muy diversa, y también Ana nos va a compartir la propuesta que ella tenía de cómo abordar esta actividad, que nos va a mostrar ahí cuál era el trabajo que hicieron ellos digamos, en la vida. Ya lo hicieron, digamos, ¿cierto? En la vida real. Realizada. Vale. Bueno,
es difícil y la verdad es que fue un reto para el equipo hacer todo esto, ¿vale? Lo más importante, como habéis dicho, era saber qué personaje, quién tocamos, qué elegimos, hombre, mujer. Estamos ahora con todo el tema de la igualdad, las mujeres están muy olvidadas, entonces, bueno, pues nos lanzamos un poquito para dar a conocer las mujeres, que el personaje fuera, bueno, pues una mujer. A partir de ahí, pues empezamos a pensar que, claro, hemos dicho que la han secuestrado, por lo cual empezamos a, nosotros hicimos un vídeo, que ahora os voy a mostrar, en el cual vais a ver que se genera como una sensación de miedo para trabajar las emociones, se hace a través de un vídeo, una visualización, se va a poner una figura para ir dando pistas de quién es. Entonces lo que se hacía es que cada semana se le ponía una pista, ellos iban trabajando para ir descifrando a partir de lo que se había trabajado en esa sesión y ver cómo iban descifrando cada uno de los retos que le poníamos. Otro de los trabajos que hicimos, que lo vais a ver también, es, claro, han secuestrado a este personaje y tenemos que hacer la escena del crimen. Y a partir de la escena del crimen, como vais a ver, hay puestos en los cuales tenían esos, como detectives, tenían que ir, mirar con sus cintas de policía, saber las huellas. Estuvimos trabajando con huellas reales, cómo se puede llevar a cabo una investigación con esas huellas, con fibras y para eso pues un poquito más con el método científico. Estuvimos trabajando también cómo investigar cuando hay el cuerpo, cómo mover el cuerpo y estuvimos haciendo pues como que hay unas líneas láser, ¿no?, típicas de las películas y tienes que pasar para no rozar esas líneas porque si no tu equipo pierde. Entonces tenías que explicarle a tus amigos cómo podemos trabajar ese paso con el cuerpo a través de las líneas. También trabajamos la música con un código musical y en el cual había una pista en la música que tenían que estar muy atentos. Trabajamos la comprensión, el oído, la música. La hemos encontrado ya, tenemos claro casi quién es y tenemos que llegar a acuerdos con los secuestradores en otros idiomas y tenemos que hablar con ellos pues en inglés y ver cómo nos vamos a dialogar con ellos. Y pues se ha encontrado una pista, un vehículo y cómo podemos encontrar la trayectoria, cómo calculamos la trayectoria para llevarlo a cabo. Todo esto fue en un curso académico, cada semana se iba trabajando una pista y bueno, os voy a mostrar, pues por ejemplo, para que veáis, este es el vídeo que les hicimos de inicio y bueno, pues os invito a ver si alguien descubre desde el comienzo quién es, ¿vale? Parece que no se escucha, Ana. Hay que hacer el mismo truco de compartir el sonido. Ah, vale, voy. Voy. A ver, era compartir. Cuando ya lo había compartido, vale, ya. Ok. Perfecto. Vuelvo para atrás. Ahí. Hola, ayuda, chicos. Soy un personaje de la historia, muy importante y relevante. Necesito vuestra ayuda para volver a mi época y poder restaurar el tiempo. La línea espacio-temporal se verá afectada si no vuelvo. Si no lo consigo, será el fin y nunca apareceré en la historia. ¡Me han secuestrado! ¡Por favor, ayudadme! Os preguntaréis por qué está la sala así, como si de una escena del crimen se tratase. Nosotros somos unos viajeros del tiempo, los cuales hemos capturado a... Y hasta que no podáis saber quién es y dónde desapareció, no volverá a su era. Tenéis hasta diciembre para resolver este caso. Que empiece el juego. Bueno, esos son los malos malísimos secuestradores que se han llevado a nuestra personaje. Y bueno, el personaje, os lo voy a decir quién era. Antoine Era ¿O quién es? ¿vale? Una gran aviadora, ¿vale? Y bueno, la sala, esto es todo lo que hicimos, lo pusimos como policía, como os decía, cada una de las mesas tiene
algo que tienen que ir descubriendo, que tienen que ir resolviendo. Como veis aquí le hicimos la de que tenían que pasar. Esto es láser, cuidado, esto quema. Esto no lo podían tocar, el que salía quemado de aquí salía con rasguños, aunque era hilo normal. Las huellas que tenían que analizar, que luego se transformaron en huellas reales, que la policía les pasaba para poder investigar. Como detectives tenían unos roles claros, estaba el inspector, detective, el que tenía que ir a por lo que habían encontrado, el de laboratorio, el que tenía que investigar en el ordenador, el que tenía que ir buscando la historia. Entonces cada uno tenía su rol para poder llevarlo a cabo. Y bueno, pues la verdad es que lo disfrutamos mucho, nos gustó muchísimo la idea. Y por eso, bueno, pues os la presentaba un poquito para que supierais cómo llevarlo a cabo. Se trabajaron todas las materias, con todas las inteligencias múltiples, y lo más bonito de aquí es que se notaba, el alumno que le iba bien, pues decía, espera, que yo sé esto, no te preocupes, que yo busco aquí, o el que quería más científico iba buscando en el método. Entonces la verdad es que fue una experiencia que nos gustó muchísimo. Y bueno, esto es todo por mi parte, lo que os tenía que enseñar, lo que os quería mostrar, y como ha dicho Lavinia, pues quedo a vuestra disposición. Bien, agradecemos a Ana por su interesante exposición, por la actividad, y sabemos que siempre hay muchas dudas, inquietudes, a veces temas que les surgen a ustedes dentro de su propio contexto educacional. Entonces vamos a dar un tiempo para que puedan preguntar a Ana con la función de levantar mano. Nosotros les vamos a ir dando la palabra y abordar algunas inquietudes que puedan tener en este momento. Así que les damos ahora la oportunidad para que hagan todas sus preguntas, temas prácticos, situaciones específicas que les hayan sucedido o que necesiten algún tipo de orientación. Ana tiene mucha experiencia en el trabajo con niños con altas capacidades y talento, así que damos este espacio para que puedan levantar la mano y tratar cualquier inquietud. Carolina Castro, le doy la palabra entonces, que está levantando la mano. Yo, presente, gracias. Bueno, primero que nada agradecerle a Ana por una presentación muy interesante. Luego agradecer a mis colegas con las que tuve la oportunidad de trabajar, que fueron encantadoras. Y quería preguntarle a Ana una duda que nos surgió en el trabajo en grupo, y es la cuestión de la contextualización social de los alumnos con los que ella trabajó. ¿Dónde está emplazado el centro? ¿Cuál es el perfil socioeconómico? ¿Cuál es el acceso a los centros culturales? La profesión de los padres, todo esto que determina un poco el capital cultural con el que llegan los alumnos al aula. Eso. Vale. Pues mira, la verdad es que trabajo con todo tipo de centros y trabajo en contextos realmente variados, desde, bueno, pues padres obreros con niños que incluso en colegios donde podemos tener una gran diversidad racial, con diversas etnias, en las cuales provienen de familias pues con recursos realmente justos, hasta colegios pues, que están bastante bien, que tienen los recursos muy a mano. Y como he dicho antes, para eso está la creatividad y para eso está el hecho de que pues a lo mejor no tengo acceso a todos los materiales o a todos los libros o a todos los instrumentos, pero sí tengo el acceso a tierra, sí tengo el acceso a hojas, sí tengo el acceso a ir a un parque, sí tengo el acceso a salir al patio, por ejemplo, y a trabajar la motricidad, la psicomotricidad. También tengo acceso a un folio, a una hoja, a trabajar con mis compañeros, que es lo más importante, porque como por ejemplo habéis visto en los grupos que habéis hecho, es muy importante trabajar con los compañeros, porque si a ti no se te ocurre una idea, se le va a ocurrir al compañero. Cuando trabajamos en equipo con docentes, es la mejor fórmula para que aparezcan las mejores ideas. Y puedo asegurar, y doy fe, que llevo mucho tiempo
y que hay colegios en los cuales pareciera como que los recursos escasean y como que no hay nada, y aparecen ideas geniales, maravillosas, en las cuales se puede trabajar. Lógicamente no vamos a ser así como el mundo de Yuppie, como se dice aquí, ¿no? De pensar que todo es maravilloso y que todo esto sale a la primera y que esto es sin ningún esfuerzo y que como los docentes no lo hacen. No, esto es trabajo, esto es formación, esto es buscar donde no hay, y es un trabajo en equipo muy importante. Y me alegro que me hagas esta pregunta, porque la educación, lo primero y lo más básico que hay es contextualizar, es trabajar con un aprendizaje personalizado del alumno, porque lógicamente, además, luego vamos a que cada alumno va a su casa, y cuando va a su casa tiene que saber qué se lleva de vivencia, qué ha aprendido, y eso lo tiene que transportar a su familia. Entonces hay familias que incluso ahora con todo el tema de la COVID, nosotros no hemos parado y nos adaptamos directamente a sacarlo online todas las actividades, para no parar, para que tener ese contacto continuo con ellos, ¿vale? Y es súper importante, así es que la base de todo este trabajo está en contextualizar, o sea, 100% de acuerdo con vosotros. Gracias, Ana. Lavinia, ¿quería decir algo? Sí, considerando, Ana, que en Chile, por ejemplo, no existe una legislación que permita la aceleración por curso. Parece que hay una ley que permite esto, pero en los niveles muy de edades tempranas, como kinder o pre-kinder. ¿Cómo se puede hacer, si nos podrías dar un ejemplo concreto, cómo se podría hacer esta aceleración o infusión, ¿no? Como lo llamaron Zully, en el aula, con todos los niños, bueno, con la diversidad de un aula, pero trabajar en tiempo real con un currículum diferenciado, enriquecido con estos niños, sin separarlo, digamos. O sea, sin moverlo de su aula o subiéndolos un curso. Sí, sin moverlo de aula, porque la ley en Chile no permite subirlos de curso. Ajá. O sea, digamos que es un enriquecimiento en el aula. ¿Verdad? Vale, los niños llevan todo su mismo material, dan el mismo contenido, pero aparte, por ejemplo, pues a los niños que tengan esas altas capacidades se les puede dar otro trabajo para cuando, por ejemplo, ellos terminan. Hay niños que son muy rápidos y que terminan y te dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Vale? Pues ahí puedes tener ya adaptado para ellos, pues por ejemplo, una web quest. Ellos terminan, se empiezan a meter, empiezan a profundizar. Hay otros niños que yo he visto, que he tenido, que les gusta ponerse a ayudar a los compañeros. Pues también se le puede. Ahora, no son todos, cuidado, que muchos los ponen de mentores para trabajar con otros niños, pero no es así. Entonces hay que ver el niño, como siempre digo, personalizar qué vamos a trabajar, ¿vale? Luego se puede trabajar que en el aula ya hayan rincones. Igual que se trabaja en infantil con los rincones, que es un método buenísimo, se puede trabajar con rincones ya en el aula. Por lo cual lo que vamos a hacer también es que no haya desigualdades en el aula o no haya etiquetajes. Por lo cual, si hay rincones ya previstos, incluso en infantil, primaria, secundaria, el alumno termina de trabajar y tiene la libertad de ir a ese rincón a trabajar. ¿Qué es lo importante de aquí? Aulas abiertas. Aulas en las cuales si yo estoy aquí y están trabajando, pues yo tengo otro espacio, otro lugar en el cual me voy a trabajar y puedo trabajar de otra manera. Y no tengo que interrumpir, no tengo que hacer una disrupción en el aula y puedo traspasar un lugar u otro, puedo ir a la biblioteca porque a lo mejor quiero adelantar los deberes o lo que me han mandado para clase, a lo mejor tengo un examen y quiero ir a estudiar ese examen. O a lo mejor tengo un trabajo que quiero hacer. Y luego a la hora de mandar tareas para casa, pues tareas que sean acorde a cada uno lo que tiene en casa, a saber qué pueden hacer. Y yo siempre digo, el aprendizaje cristalizado, el aprendizaje que se pueden llevar de en qué puedo utilizar lo que he aprendido hoy en casa, pues por ejemplo, en irme con mi madre a comprar al supermercado. Y utilizo las matemáticas ahí. O me voy al parque, cojo unas ramitas y voy a utilizar eso para llevarlo a cabo y lo llevo a clase y lo expongo a los compañeros. Y ahí también se le está motivando al alumno a que pueda aprender de otra manera y a que ese esfuerzo le sirva. ¿Vale?
Ya, genial, gracias. Claro, esto tiene que ver con armar toda una estructura libre, digamos, desde la dirección del colegio para abajo, Sí. tener este como pacto tácito entre todos que está permitido, por ejemplo, si el niño termina antes, que puede ir a la biblioteca a escoger un libro que a él le interese y ir profundizando, o que se pueda ir al laboratorio de informática y estar en una plataforma de aprendizaje también, como decían, un quiz o alguna plataforma. Totalmente. Pero claro, para eso es desde pequeños es que haya una filosofía en el centro, en el cual también los niños sepan que no es que me escapo para no hacer los deberes, sino que voy a mejorar, voy a profundizar, ¿vale? Porque claro, no está el que dice, ya he terminado, me voy al patio, ¿vale? Pero que sepa que tiene que dar o sea, si me voy allí, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? Claro, Bien. muchas gracias. Gracias, Ana. Y sí, yo creo que es bien importante ese punto de que hay un tema de organización dentro de los centros educativos y de estar de acuerdo y de trabajar conjuntamente. Y es más complejo a que lo haga cada profesor por su cuenta, aisladamente, ¿no? Sino que hay que buscar ahí como una sincronía con el resto del equipo y eso requiere de un trabajo más colectivo. Hay una pregunta que hicieron en el chat, pero es un poquito parecido a lo que ya respondió Ana, así que no la vamos a plantear, pero sí para que la persona que la hizo sepa que la leímos y que preguntaba cómo hacer para que los niños con altas capacidades no se desenganchen de la clase. Creo que lo abordó en la respuesta anterior. Y vamos a dar espacio a las dos últimas preguntas antes de cerrar. Primero María Eugenia Quesada y luego Damaris, antes de terminar este seminario. María Eugenia, adelante. Yo quería comentar es que nosotros no tenemos en nuestra unidad educativa la libertad como para que nuestro niño salga. Pero lo que sí trabajamos nosotros como ciclo, como colegas, tenemos una cajita que es la cajita, ya terminé, ¿qué hago? Y ahí hay desafíos, hay acertijos, si se saca la ficha, por ejemplo, puedes ir al rincón de lectura, resuelve este crucigrama, trabaja la motricidad fina, y la idea es que cada año uno va engordando esa cajita, así que la cajita que empezó en tercero, que era así, uno siempre va buscando crucigramas, actividades, desafíos lógico-matemáticos, adivinanzas, cantos, y para ellos es un premio, porque es doble premio, porque fuera que ya tiene su carita feliz porque terminó, él sabe que él puede acceder y solito, y la idea es, el desafío es que él escoge y es la suerte lo que le toca, y apenas termina ese desafío, él sabe que puede acceder a otro. Y no es solo para los de altas capacidades, porque los que de repente les cuesta más, ellos también quieren acceder a la cajita, ya terminé. Así que yo creo que esa es una buena estrategia, que nosotros, que no tenemos la libertad de decirle, ya, si te gusta leer, anda al CRA, no podemos hacerlo, porque nosotros tenemos que, en nuestra unidad, en nuestro salón, también acá ha dado bien buenos resultados. Perfecto. Eso era mi aporte. O sea, me parece genial, es que eso es creatividad, o sea, es no puedo salir. ¿Qué hago? ¿Qué genero? Pues genero una caja, genero algo que sea motivante, pero es que además lo mejor es que vamos a las medidas ordinarias, vamos a las medidas de que los demás niños, como lo ven, ¿qué quieren? Pues terminar también, quieren motivarse, quieren que le ayuden, quieren hacerlo. Entonces, maravilloso, o sea, si es lo que un poco estábamos hablando, adaptar a cada contexto lo que podemos hacer. Desafíos así. Muy bien. Cosas que y a ellos les encanta, y ellos saben que sacan su plumoncito y vamos. Sí, paréntesis, la semana pasada nos reunimos con nuestros estudiantes sobresalientes, o sea, tienen altas capacidades y además los sobresalientes, para conocerlos mejor y preguntarles un poco sobre sus intereses. Entonces nos manifestaron que los cursos y laboratorios que lo pasan mejor son los que practican juegos, o sea, aprender jugando es lo que ellos más disfrutan, así como regla general. Así que para que tenerlo presente, aprender jugando siempre. Sí, es algo importantísimo, pero incluso algo que yo siempre digo, que no se nos olvide ni en los pequeños, ni en los medianos, ni en los grandes, que luego llegan a la ESO de aquí, que es la media allí también, y ya se acabó.
ya no hay juego, ya no hay creatividad, ya esto no se trabaja, vamos a ponernos muy serios que hay que llegar a la universidad. Pero luego en la universidad también hay que hacer algo. Entonces es importante no perder esa base de trabajar, vale, la teoría está muy bien, pero ¿y qué hago ahora? ¿Cómo lo hago? Ujú. Sí, Sí, siempre, práctico es lo más complejo a veces de poder resolver, ¿no? Por eso la idea también era tener este espacio de ir viendo algunas herramientas más concretas de cómo implementar, y es muy enriquecedor también saber y conocer qué es lo que hacen los otros colegios, las otras escuelas, y seguir ahí nutriéndose con las distintas ideas de todos. Bien, vamos a ir entonces a la última pregunta o comentario de Damaris Sepúlveda. Adelante, Damaris. Sí, buenas tardes. Mi consulta está más bien orientada a cuanto a la flexibilización de si es que sería conveniente, por ejemplo, en el caso de niños o niñas con altas capacidades, pero de forma como bien particular. Yo si bien soy docente, pero también le estoy planteando esta pregunta como desde la arista de mamá. ¿Podría ser una alternativa quizás consensuar horarios en el colegio para que sigan participando con su grupo curso, con su rango etario? Pero es que acá en Chile el horario, bueno, no en pandemia, pero el horario en general entran a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. Entonces es como todo ese horario y no quedaría como tiempo para complementar a los niños o niñas en alguna actividad, en algún taller o una clase complementaria, algo que a ellos les pueda interesar, y si es que está la oportunidad que uno podría brindárselo. Me gustaría saber la opinión de usted. ¿Qué opina? Quizás llegar a un consenso con el colegio, seguir participando en las asignaturas clave de arte, de ciencias, matemáticas, pero quizás llegar a un acortamiento para poder brindarle esta otra oportunidad de que pueda asistir a talleres, de que pueda complementar con algo que sea de su interés, para que no se vaya quedando, por así decirlo, atrás, pero a la vez que tenga el enganche con el colegio para participar. Esa me gustaría saber su opinión. A ver, es importante, por ejemplo, aquí en España hay ciertos colegios que ya lo que están haciendo es clases de 50 minutos en las cuales se dan las asignaturas que se necesitan, pero luego a partir de la una y media de la tarde, empiezan a meter otras actividades que también van dentro del currículo, pero que, por ejemplo, pues no sé, aprendizaje de chino, clases de baile, y las incluyen como actividades extraescolares, pero curriculares. Entonces las están introduciendo, porque salen aquí, hay algunos centros que entran a las 8 o 9 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Entonces, los niños van a comedor, pero después de comedor ya se les mete dentro de esas actividades, ya tienen esas actividades también metidas dentro del currículo. Entonces, bueno, pues es una forma bastante buena de que por las mañanas tengo las horas, cumplo con el currículo que me están diciendo establecido, con las horas que tengo que dar, pero aparte, como mi franja horaria es más grande, es continua, pues voy a introducir esas actividades extraescolares que otros centros no tienen porque salen a las 2, y los niños pueden ir a actividades extraescolares fuera del centro educativo. Entonces, bueno, pues es una muy buena opción poder hacer ese tipo de organización. Y como vuelvo a repetir, es organización, es saber cómo organizamos el centro y qué vamos a dar al alumnado. Sí, quisiera complementar lo que señala Ana para contextualizar con lo que sucede acá en Chile. Hace ya varios años atrás, cuando se instauró la jornada escolar completa, el objetivo de estas horas de la tarde que se aumentaron era justamente tener talleres extraprogramáticos, y con los años esto fue un poco mutando y cada vez más los colegios han ido ocupando estas horas para hacer reforzamiento, nivelar o reforzar para las pruebas estandarizadas de tipo SIMS, etcétera, y se ha perdido el sentido original que tenía esta jornada escolar completa, que era tener estos talleres extraprogramáticos. Pero eso es algo que también dentro, yo no sé, Damaris, si es que es apoderada o profesora, pero es algo que se puede, yo creo, conversar con el colegio, un poco exigir en ese sentido, porque
es algo que se debiese hacer, entregar esas oportunidades educativas, y que también se evalúa en Chile con los estándares indicativos de desempeño, que evalúa la Agencia de Calidad, de cómo se abordan los intereses diversos de los estudiantes. Entonces también hay que presionar un poco al sistema para que ponga en práctica lo que se supone que debe hacer, ¿ya? Y salirse un poco de este foco que lamentablemente tenemos todavía en Chile muy fuerte, que es la preparación para las pruebas estandarizadas. Tenemos la último espacio para la última pregunta. Lamentablemente se nos va el tiempo, habíamos programado hasta las 5:30, ya estamos pasaditos en el tiempo, así que vamos a dar la palabra a Angélica, que nos había pedido comentar su experiencia, y antes de cerrar, Angélica. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Ecuador. Gracias por este espacio. Bueno, un poco lo que nosotros hacemos acá en la institución donde estoy, tenemos un espacio llamado Aula de Talentos, que es donde nosotros trabajamos el modelo de puerta giratoria que dice Renzulli, con la idea de fortalecer estos 3 anillos, ¿no? Entonces tenemos grupos de acuerdo a los chicos que tenemos con características de talentosos y altas capacidades, trabajan en base a su interés, hacen una exposición de temas que les gustaría trabajar, y luego, dependiendo de la edad en la que estemos, viendo que ya dominen ciertas habilidades de investigación para fomentar su curiosidad, se hace una votación, y de esa votación queda el tema que trabaja todo el grupo. Entonces estamos ahí desarrollando habilidades sociales y de trabajo en equipo, porque les toca mediar, escuchar al otro, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están trabajando, y una vez terminado este círculo de aprendizaje, este espacio de aprendizaje, van y hacen una exposición del producto de ese proyecto que han hecho, ¿no? Ya sea una maqueta, un PowerPoint, un video, un blog, un stop motion, que a veces les motiva mucho trabajar, y nosotros sí lo trabajamos dentro de la jornada de clases. Ellos tienen un encuentro semanal conmigo en cada uno de estos niveles de estudiantes, de cursos, y lo vamos trabajando durante todo el año. No nos ha ido tan bien si lo queremos ofrecer como extracurricular, realmente. Y ahorita escuchándolas ustedes es como me quedé pensando y dije, wow, o sea, sí, porque igual extracurricular tienen actividades más de deporte que académicas como estas que estoy explicando, ¿no? Entonces un poco esa es la experiencia que estoy trabajando ahora, y bueno, es lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Angélica. Y bueno, les agradezco a todos su participación, su interés por compartir sus experiencias, por el trabajo grupal, y por haber estado aquí en este seminario hoy día, que lo pensamos originalmente dirigido a nuestras coordinadoras y coordinadores de escuelas, también especialmente con la comuna de Paillaco, con la que trabajamos en Talento en tu Escuela, y quisimos también extenderlo ahora que tenemos esta posibilidad que nos da la virtualidad a un público mayor, y realmente es muy enriquecedor contar con experiencias y con distintos profesionales y personas, apoderados, etcétera, para poder compartir entre todos lo que significa el trabajo con estudiantes con altas capacidades intelectuales. Así que a cada uno de ustedes que han estado hoy día, les agradecemos su presencia, y quiero especialmente a las escuelas aliadas de Alta Watch, de la Escuela de Talentos Académicos de la Universidad Austral de Chile, contarles que vamos a dar inicio al proceso de identificación y admisión para el año 2022. Así que esta semana ya les va a llegar la convocatoria a ustedes y a las coordinadoras y coordinadores, y a los directores y directoras de escuela, y también a los DAEM, para contarles que vamos a dar inicio ya a este proceso. Entonces también este era como un espacio de un poco de lanzamiento de este nuevo proceso de identificación que vamos a realizar a partir de la próxima semana, y para que estén también atentos y motivados con este nuevo proceso para el ingreso de los niños al año 2022. Eso, no sé, Lavinia, si quieres decir algunas palabras para cerrar. Agradecemos una vez más a Ana por toda su generosidad y entusiasmo con que nos acerca a estos temas tan útiles, ¿no?, para trabajar el aula y la diversidad.
y esperamos tenerla en próximas instancias igual de enriquecedoras. Y agradecemos también a todos los que nos acompañaron hoy por preferir estar en virtualidad. No sé, Sí, Ana, si quieres cerrar o sí, ahí un adelante. saludo final. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, un placer estar con todos vosotros, de compartir pues todas estas vivencias que al fin y al cabo es lo que se necesita, trabajo conjunto, trabajo internacional, poner en práctica y los conocimientos para poder reforzarnos como docentes, como formadores, que lo necesitamos, motivarnos. Y como siempre, un placer estar con todos vosotros y espero que nos veamos más a menudo y lo que necesitéis, pues aquí estamos en España para todos vosotros. Muchas gracias a ti, Ana, por estar presente hoy día y compartirnos toda tu experiencia en este tema. Ha sido un placer realmente conversar contigo. Y estaban preguntando sobre la grabación de esta actividad, así que les comento que en el Facebook de Alta Watch esto está siendo transmitido y queda grabado en el historial de la Escuela de Talentos, así que pueden también ahí compartirlo a quienes ustedes deseen. Si tienen colegas que no pudieron estar hoy día, se puede obtener a través del enlace del Facebook de Alta Watch, y también a quienes no nos siguen, comentarles que están las redes sociales de Facebook y de Instagram con Alta Watch Escuela de Talentos, así que ahí los invito para que nos sigan. Muchas gracias entonces a cada uno de ustedes y a nuestras escuelas aliadas. Entonces quedamos en contacto para iniciar nuestro proceso de identificación para el próximo año. Muchas gracias, cuídense. Chao. Gracias. Chao. Bye. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.